Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 341, de verdad tomando el escenario. El shock que tuvieron los tres goblins fue suficiente para que se dieran cuenta de que acababan de ver a su dominador y compañero de lucha ser aplastado. Para un duende, la fuerza de su grupo era mayor. Por eso los duendes más fuertes solían crear aldeas o sus propios campamentos. Así era como se reunían. Clark había visto esto antes. Por lo tanto, estaba claro que los goblins de roca aquí estarían en una lucha a largo plazo con su propio dominador para convertirse en la fuerza máxima. Sería difícil para el dominador superar esto sin un gran crecimiento. Sin mencionar la herida en el hombro causada por la anguila de medianoche. Mejor aún, la mayoría de la gente ni siquiera reconoció que otra bestia había atacado. La anguila de medianoche había aparecido de las sombras del dominador. Eso hizo que fuera casi imposible discernirla de las mismas sombras. Eso dejó a todos preguntándose qué bestia exactamente había hecho daño al oponente de María. Las únicas personas que habían logrado captar esto fueron las de Star City y Star Academia. Reconocieron a la bestia familiar. Clark no había dejado de notar que la anguila de medianoche se había acercado más a las sombras en las que se había golpeado. Su cuerpo también era más denso. Los músculos habían podido crecer significativamente debido a la adición de la sangre de la serpiente marina en su dieta. Si la anguila de medianoche continuaba así, había una gran posibilidad de que pasara por otro brote de crecimiento incluso antes. Había suficientes nutrientes para que siguiera impulsando su cuerpo al mejor estado posible. Para María, eso significaba más seguridad y energía para nutrir su propio cuerpo. María se alejaba tranquilamente de la arena en la que acababa de luchar. Clark tenía claro que había gastado mucha energía. Sin embargo, había demostrado cada una de sus habilidades. Su cuerpo había crecido mucho con el entrenamiento del hermano mayor de ella. Había agudizado sus sentidos y podía ejecutar mejor sus habilidades con la daga. Esto por sí solo era suficiente para convertirla en un oponente muy difícil de vencer. Si a eso le añadimos el veneno adormecedor de Lid, María se convirtió en un oponente aún más peligroso. Mucha gente ni siquiera notaría los cortes que tenían. Esto era evidente en los cuerpos de los goblins, ya que estaban cubiertos de cortes superficiales donde María había logrado cortarlos mientras esquivaba sus ataques. Sus movimientos habían sido tan ágiles que la mayoría de la multitud no lo había visto suceder. Pero al mirar a los goblins, también se habían dado cuenta de que eran increíblemente débiles contra este oponente. No solo su dominador y líder. Finalmente, la Sociedad de Curación de Túnicas Blancas acababa de ver la verdadera fuerza del potencial de una medusa con picadura luminosa. Podían ver que había cambiado de forma de alguna manera para convertirse en una capa real y curaron al dominador que la usaba. Una revelación impactante. Sin embargo, ya había un rumor que se extendía a su alrededor. Mucha gente podría decir que las conexiones de la familia Rouli triunfaron sobre todas sus aventuras comerciales. Eso fue solo un eufemismo. La familia Rouli realmente estaba en el negocio de las conexiones, como debería estar cualquier comerciante. La prueba de esto eran las personas que hablaban sobre cómo María había logrado que la medusa luminosa adoptara una forma de crecimiento diferente debido a ciertos materiales que el negocio que Isarouli y sus compañeros de escuela estaban dirigiendo mantenía en secreto. La Sociedad de Sanación de Túnica Blanca se las arregló para escuchar esto y todo comenzó a construirse a partir de ahí. Sabían que tenían que conectarse con ella. Un gran avance para los sanadores que podrían sobrevivir en las batallas. Un gran crecimiento para una de las bestias de tipo sanador más débiles conocidas en todo el continente. ¿Cómo podría alguien encogerse de hombros ante esto? Era demasiado importante. Aún más dramáticos eran los que conocían a María. La conocían como la exiliada de la familia Morne. La chica que el poderoso general de la familia Morne, de Nova, había dejado a un lado para que se pudriera. Tenían que hacer llegar esta información al jefe de familia.
Ya había drama por el hecho de que dos familias se habían unido a través de ella y por el hecho de que había adoptado un nuevo apellido como la nueva cabeza de familia, Spirit. Sin embargo, ahora había aplastado la idea de que era una patética que nunca se había convertido en sanadora. María, ese fue el primer paso real para derrotar a la familia Morne. Lo sabes, ¿verdad? Clark vio que había una llama en los ojos de María a pesar de que estaba ligeramente pálida y cansada. Podía sentirlo. Los ojos sobre ella decían que se merecía la fuerza que tenía y que podía dar el paso hacia arriba para estar por encima de quienes la habían vencido antes. Fue una sensación verdaderamente inspiradora para el alma. Finalmente ponerse de pie después de años de ser destrozada por otros. Te lo mereces, así que descansa un poco. Reese nos va a mostrar su aura de espada. Está muy emocionado por ello. Clark se sentó al lado de donde estaba sentada María y observó a Reese subir al escenario. María no se contuvo. Se apoyó en el hombro de Clark y él no hizo absolutamente nada para detenerla. Por mucho que él supiera que todos los estaban mirando, no sentía ninguna vergüenza. Estaba orgulloso. Había sentido desdén por la chica débil y asustada que lo había conocido durante el examen de la Academia Nova. Había estado lleno de más ira fría antes. Ahora había abandonado eso para realmente comenzar su propio crecimiento. Parecía que había pasado tan poco tiempo desde entonces, pero habían sucedido tantas cosas. Algunos estudiantes conocidos gritaban desde la sección de Star City para que se sentaran. Clark reconoció al grupo de chicos con los que se había hecho amigo y los saludó con la mano. Todos parecían estar contentos de haber venido a ver estas batallas y a ver a la gente que conocían pelear. Pero pronto dirigieron su mirada hacia los estudiantes de la Academia Terra. La Academia Terra ya había perdido 4 partidos. Era un hoyo muy profundo del que salir. 4 partidos eran 4 puntos que tendrían que recuperar para llegar a la cima del torneo y avanzar a la final, donde podrían enfrentarse a la Academia Etérea, que había mostrado claramente sus dientes cuando se enfrentó a la Academia Solar. Reese estará bien contra ese tipo. Grace parecía preocupada. No era que estuviera preocupada por Reese personalmente, sino por el hecho de que el oponente que había salido era fácilmente 30 centímetros más alto y definitivamente más musculoso que Reese. El suelo parecía temblar mientras el nuevo oponente caminaba por la arena, sin embargo, los ojos de Clark eran lo suficientemente agudos para ver por qué. Había una bestia escondida debajo del suelo de la arena. Era sutil y solo se movía cuando su dominador se movía, sin embargo, era lo suficientemente claro para que lo vieran aquellos que eran sensibles al mundo que los rodeaba. Ya veremos, Reese necesita mantener los ojos abiertos cuando se trata del terreno y de a quién se enfrenta. Pero como ese oponente parece ser un luchador y un minero, diría que Reese puede superarlo. Reese se centra por completo en los estilos de espada. En lugar de dividir su atención en varias cosas. Clark sabía que esto era cierto para la mayoría de las cosas. Los expertos en una cosa a menudo eran mejores en esa única cosa que alguien que dividía su tiempo. La experiencia podía tender un puente y eliminar la brecha del talento. No es que no hubiera habido momentos en los que ser un experto en todo fuera mejor que en otras cosas. A veces era bueno ser un maestro en nada. Reese estaba preparado y sacó a su fiel compañero de la vaina del explorador que lo había ayudado a crecer mucho más rápido. La energía que su espada abisal había reunido no era en absoluto una gota en el balde. Cualquiera que hubiera visto el brillo de la espada y sentido el aura que emitía antes de que comenzara a usar la vaina sabría que había habido un gran aumento de fuerza. Sin embargo, era mucho más que eso. El entrenamiento que Reese había estado haciendo había sido para relajar su forma y hacerlo más adaptable. Como Reese siempre había sido estricto, esto había sido muy duro para él. La forma estricta del estilo de espada abisal de su familia se centraba tanto en los movimientos que Reese podía hacerlo incluso cuando estaba dormido. Todo era una memoria muscular instintiva. Sin embargo, no podía realizarlos de forma más relajada desde posiciones inadecuadas. Ese había sido el objetivo, poder adaptarse mejor a otras situaciones que normalmente no se darían al luchar contra alguien en un combate honesto. Muchos domadores criados de forma estricta no entenderían esto y tendrían que aprenderlo o morir en el desierto.
Debido a que RS había conocido al grupo de Clark, pudo comenzar a comprenderlo. Por lo tanto, cuando la arena regresó un poco antes de que comenzara el encuentro, RS se mantuvo firme y ajustó su posición sin pensar. Suficiente para demostrarle a cualquiera que hubiera librado muchas batallas entre el público que este no era un oponente fácil y blando para el musculoso estudiante de la Academia Terra. Capítulo 342, Espada inquebrantable. Es hora de que te aplasten, chico espada. La actitud imbécil que había tenido el oponente de RS hizo que todos se estremecieran. Fue demasiado. Al chico claramente solo le importaba hacer que su cuerpo estuviera más lleno de músculos. Incluso se flexionaba ligeramente con cada paso que daba hacia RS. Sin embargo, todos se dieron cuenta de que aún no había convocado a ninguna bestia. En teoría, todavía estaba en su espacio de domesticación. Esto hizo que todos se preguntaran si iban a ver otra situación como la del líder de sus primeros años con el parásito espíritu púrpura. Sin embargo, RS entendió algo diferente: si quieres asustarme con tu físico tendrás que intentar otra ruta. Incluso las montañas más grandes pueden dividirse. RS estaba seguro de que algún día podría cortar una montaña por la mitad. Era lo que había escuchado mientras crecía. Que el mejor espadachín entre los domadores podría empuñar la bestia tipo espada más débil y aún así talar kilómetros de montañas. Aplasto montañas todo el tiempo, ¿por qué crees que tengo esto? El oponente sacó un pico afilado de su anillo espacial y lo blandió como si estuviera a punto de ir a minar. Era una visión extraña, pero todos ya habían entendido que no se trataba solo de un domador. También era minero. Alguien que confiaba en la tierra y en la bestia que tenía. Sin embargo, de alguna manera habían logrado ingresar a una academia. La Academia Terra era extraña. La extraña arma hizo que RS quisiera concentrarse más en su oponente. Sin embargo, podía sentir el extraño estruendo bajo la tierra con cada paso. El estruendo que no pareció ser del peso de su oponente. Solo deja salir a tu bestia a jugar, te prometo que no se lastimará demasiado. RS sabía que tenía que burlarse de su oponente. Había visto a otros hacerlo y también estaba tratando de adaptarse. No podía quedarse atrás. Eso es todo lo que tienes. Ese palillo es realmente tu bestia. Pensé que era más cuando lo sacaste por primera vez. Pero luego toda esa energía se redujo a nada. Bastante débil. Al ver que ninguno podía obligar al otro a moverse de inmediato, se miraron fijamente. El perdedor del pequeño concurso de miradas fue el chico del pico. Tenía menos paciencia para esperar que RS, quien había pasado muchas horas entrenándose en mente y cuerpo para manejar situaciones difíciles. Horas de entrenar el mismo movimiento siempre dejarían una voluntad sólida, una que esperaría esas horas a que un oponente cometiera un error. El golpe del pico que venía hacia RS no le dio miedo en absoluto. Podía sentir que el ataque tenía mucho peso detrás, pero no fue suficiente para asustarlo. Había entrenado durante años. Si no podía controlar los movimientos de su oponente, ¿por qué entrenaba? ¿Por qué permitió que otros influyeran en su estilo? Con un solo corte hacia arriba, la espada abisal en las manos de RS fácilmente desvió y redirigió la cabeza del pico directamente al suelo. El estruendo de abajo que se había estado moviendo con su oponente de repente se volvió frenético. El suelo a su alrededor fue levantado y el exterior duro y arrogante del oponente se rompió fácilmente. No entró en pánico cuando levantó el pico mostrando que tenía un poco de sangre. El suelo que fue levantado comenzó a convertirse en un montículo justo enfrente de RS mientras saltaba unos pasos hacia atrás para ganar distancia y ponerse a salvo. Topo túnel, poco común. El topo excavador de túneles es una bestia que se encuentra a menudo en el interior de las montañas o en los desiertos. Dependiendo de su consumo de materiales, pueden convertirse en una variedad de diferentes tipos de topos. Para empezar, tienen un tipo de tierra fuerte y disfrutan de áreas con alta energía terrestre. A menudo cazan bestias débiles y consumen los minerales que encuentran. Aunque carecen del tipo de metal, a menudo no digieren los minerales a menos que logren crecer hasta convertirse en un topo con garras de acero de tipo metal y tierra. Desde que nacen, se ven obligados a abandonar la guarida de su madre y encontrar su propio camino en la vida.
Esto los convierte en excavadores de túneles naturalmente resistentes y rápidos. También garantiza que puedan confiar en sus instintos, ya que son más o menos ciegos. Prefieren confiar en el sentido del olfato y las vibraciones de la tierra. Algunos han dicho que hay topos que duermen durante 100 años en el centro de la tierra, mientras que otros dicen que hay algunos que sueñan con volar. Esto solo puede verse como especulación a menos que se cree una formulación adecuada para ayudar a estos llamados deseos en topos túneles específicos. El cáncer de crear el topo ala celestial. Clark pudo ver el gran potencial que tenía un topo excavador de túneles. Había fácilmente 5 caminos de crecimiento diferentes para que este domador tomara de la Academia Terra. Se requerían muchos materiales para cada camino, pero eran todos poderosos por derecho propio. El topo de lava, el topo del ala celestial, el topo de la capa de hielo, el topo de piedra de arena y el topo con garras de acero. Todos esos planes de crecimiento deberán publicarse si queremos venderlos a la Academia Terra antes de irnos. Clark le susurró esto a Isa cuando vieron que Reese y el estudiante de la Academia Terra todavía estaban en batalla. Iba a asegurarse de estrechar los lazos que había iniciado con su oponente que esperaba. Esa es una promesa, si no lo haces, te venceré. Isa agarró el hombro de Clark con los ojos llenos de fuego. Estaba muy entusiasmada de poder aumentar su negocio aún más que antes. Sería una excelente manera de conectarse con otra ciudad si pudieran ayudar a que una de sus bestias más comunes adquiera formas poderosas. No es que todas las bestias que Clark acababa de mencionar fueran raras, ya existían algunos planes para hacerlas crecer. Mientras Isa y Clark hablaban de esto, el topo excavador había salido a la superficie con la herida en la cabeza y la ira en el rostro. Estaba mirando al domador que accidentalmente lo había golpeado porque Reese había desviado su ataque. Pero no era una bestia tonta. El topo excavador entendió que el oponente había causado que esto sucediera. De un solo golpe, el pico rompió la capa superior del suelo y el topo saltó de nuevo a la tierra. Esta vez no le importó revelar su ubicación. Hacía tiempo que se había descubierto su truco para esconderse y atacar después, no atacaría con su domador. Hubo un pequeño estremecimiento cuando Reese saltó de nuevo y una garra surgió del suelo debajo de él. Le sorprendió lo poderoso que era el topo que hacía túneles. Había atravesado el suelo mucho más rápido y lo encontró de lo que esperaban. Desafortunadamente para el topo, Reese también fue más rápido de lo que parecía. Reese pudo dar un paso y levantarse del suelo sin apenas vibración después de copiar los movimientos ágiles que María había estado entrenando. Funcionó muy bien con su estilo de espada entrenado. Incluso sintió que le hacía más rápido incorporar sus movimientos a la forma en que se movía. Dado que había tenido tanto éxito, en realidad estaba planeando agregar los movimientos de Grace también a su forma de moverse. Pero eso sería para el futuro, ahora había que atacar. El chico del pico no estaba preparado para un ataque, pero no esperaba que Reese pudiera moverse tan rápido en tan solo unos pocos saltos. Ahora hizo girar su pico para defenderse. Desafortunadamente, nuevamente, habían subestimado a Reese. El estallido de aura de espada que irradiaba a su alrededor hizo que incluso la audiencia y las otras arenas se congelaran en su lugar. Había una fuerza muy refinada en él que no era en absoluto lo que se esperaba de un estudiante de primer año. Y es por eso que Reese es tan bueno. Ha entrenado con su compañero y probablemente tiene el vínculo más cercano con su bestia entre todos los domadores aquí. Son casi un solo cuerpo sin ser realmente uno. Clark felicitó a Reese cuando vio el pico cortado por la mitad. Los músculos más duros de su oponente se tiñeron de rojo cuando la espada abisal también los atravesó con facilidad. El único corte también había dejado energía en su oponente. Reese observó cómo el rostro dolorido se ponía pálido y débil. Intentaste una estrategia decente. Sin embargo, actuaste con demasiada confianza. Por favor, entrena más en la batalla antes de desafiarme nuevamente. Cuando el niño se desmayó y su topo corrió hacia él, Reese comenzó a alejarse y el árbitro anunció el ganador. Sin saberlo, algunos compañeros espadachines miraron a Reese. Estaban impresionados y curiosos acerca del chico que los había sorprendido con un aura de espada tan fuerte. Con la bestia que parecía demasiado sencilla.
con la vaina que parecía reunir mucha energía para ellos. Todos querían saber más sobre cómo estaban creciendo este niño y esta bestia. Capítulo 343, Trabajo en equipo perfecto. Son 5 de sus 8 los que han sido derrotados. ¿Crees que ahora será más difícil luchar contra ellos? Grace estaba preocupada mientras veía a Reese regresar de la arena. Sintió que las cosas solo se pondrían más difíciles porque habían perdido a más personas. Lo mismo había sucedido con la Academia del Mar Celestial. No habían dejado salir a sus luchadores más duros hasta el final. Podría ser. No lo dudo. Pero todos fueron bastante duros. Si otra academia estuviera peleando, habrían tenido una pelea brutal y sangrienta. Todos estos son genios, ya sabes. Clark simplemente se encogió un poco de hombros y sonrió mientras observaba a los últimos miembros de la Academia Terra decidir quién pelearía. Pero son muy débiles. Pensé que los genios deberían ser mucho más fuertes que nosotros. Ya sabes, fueron elegidos al azar después de que los verdaderos mejores estudiantes fueran derrotados, por lo que perderíamos este año. Brad estaba seguro de que Clark estaba pensando mal. Debió haber pasado por alto el hecho de que técnicamente no eran los más fuertes que podían estar allí. Oh, entonces, ¿qué pasó con el entrenamiento y los diferentes métodos de crecimiento que se han realizado desde que dejamos Nova? ¿Algo de eso importa? ¿O fue todo en mi cabeza, solo una ilusión que tuve mientras soñaba? Clark dejó muy claro que habían cambiado. Todos ustedes están por delante de lo que deberían estar en un primer año ahora. Incluso Gerald ha pasado por el doble de lo que normalmente pasaría en un primer año. Y que si no estuvieran en una clase de élite. Ahora están por encima de una clase de élite, deberías empezar a actuar así. Clark quería que mostraran aún más su fuerza. Era hora de empezar a mostrar en que se habían convertido aún más que antes. Haría que este gran espectáculo fuera incluso mejor que antes. La Academia Terra desea desafiar a 2 contra 2 en la próxima batalla. ¿Está de acuerdo la Academia Nova? Este fue un acontecimiento impactante. La mayoría de las academias nunca estarían de acuerdo con esto. La mayoría de las academias nunca permitirían que esto sucediera porque era peligroso. Si una academia ofrecía esto, significaba claramente que tenían planes de derrotar al oponente con trabajo en equipo. Yo diría que no, pero quiero ver a Ralph y Grace subir al escenario. Clark miró a Grace y Ralph, que nunca antes habían trabajado en pareja. Pero Clark tenía sus propios planes en mente para enviarlos arriba. La Academia Nova está de acuerdo. Enviaremos 2 para pelear el próximo partido. Clark se volvió hacia Grace y Ralph. Buena suerte para ustedes 2. No dejen que el otro salga lastimado. Su mirada estaba fija en Ralph, lo que le dijo a Ralph todo lo que necesitaba escuchar. El niño y la niña que subieron al escenario para desafiar a Ralph y Grace no ocultaron mucho. Ambos portaban su propia armadura ligera y llevaban guanteletes con púas. La niña también llevaba una daga, pero parecía estar hecha para sobrevivir más que para la batalla. Si llegaba el momento, era más fácil decir que eran una pareja viajera de recolectores o exploradores de cuevas. O al menos esa era la sensación que tenía Clark mientras los miraba. Gruta salamandra raro. La salamandra de gruta es muy pálida debido a que vive y crece en cuevas. Viven en charcos de agua y pueden pasar meses sin comer. Tienen la capacidad de crecer mucho dependiendo de lo bien que comen. Su tipo de agua y tierra provienen de su entorno. También se sabe que algunos desarrollan un tercer tipo oscuro en casos raros, pero ese no es el caso de este raro espécimen. Les encantan los gusanos de sangre que se alimentan de murciélagos y, a menudo, se los encuentra viviendo en charcos de agua debajo de ellos. Tienen ataques únicos que les permiten crear un área embarrada para esconderse mientras disparan agua y barro a los enemigos. Esto les permite incluso cazar grandes polillas de las cavernas. A menudo son cazados por el escorpión de las cavernas si se encuentran fuera del agua, lo que les hace temer un poco la tierra firme. Ver a la primera bestia subir al escenario con el niño sorprendió a Clark. No esperaba una bestia de agua y tierra de la Academia Terra. Sin embargo, la siguiente bestia dejó más claro que estos 2 eran compañeros por una razón. Cangrejo de río de cueva raro.
El cangrejo de las cavernas adora el barro sedimentario que llega desde la superficie. Son blancos debido a la falta de luz solar durante toda su vida. Ellos también pueden aguantar meses sin comer. Sus garras se endurecen por su tipo de tierra, mientras que son muy veloces en el agua y el barro debido a su tipo de agua. Se esconderán en el barro y viajarán a través de él para capturar a sus presas con sus garras o disparándoles agua. Pueden esconderse fácilmente y quedarse quietos durante semanas seguidas solo para cazar una presa en particular. Tienen la oportunidad de convertirse en langostas de cavernas si viven lo suficiente. Solo necesitan acumular la cantidad adecuada de energía. También tienen una gran capacidad para recuperar sus extremidades cuando se les rompen si sobreviven el tiempo suficiente. Eso los convierte en una bestia muy buscada si un domador puede controlarla adecuadamente. Sin embargo, rara vez cooperará con las bestias a menos que se críen juntas. Esto tenía mucho sentido. Las dos bestias y los dos domadores parecían poder luchar solos con muy buenas habilidades y al mismo tiempo luchar juntos de la misma manera. La verdadera razón por la que podían luchar juntos era que se superaban en el mismo entorno. El barro y el agua en los que las dos bestias podían luchar sin que nada se detuviera era perfecto. Mientras tanto, Ralph y Grace eran muy diferentes. Hielo y viento comparados con fuego y metal. Definitivamente no eran una buena mezcla en absoluto. Pero eso era lo que Clark sabía. Se dio cuenta de que tendrían dificultades en el trabajo en equipo hasta cierto punto. No es que esa fuera la razón por la que los envió. El razonamiento de Clark fue Ralph. Quería ver a Ralph realmente desatado en una dura batalla. Grace salió a la arena y Ralph también. El vapor que se elevaba alrededor del jabalí fundido disuadía al pinzón helado, sin embargo, parecía que no desconfiaban tanto el uno del otro. Especialmente cuando Ralph tomó la posición delantera con su hacha al lado de su jabalí fundido y Grace tomó la posición trasera. Lo sorprendente fue que Grace hizo una reverencia. Uno que claramente había sido pasado por alto por las otras chicas. Por mucho que Clark quisiera decir que había ayudado a guiar al grupo en el que estaba, las chicas habían superado con creces cualquier cosa que él pudiera reclamar como su guía. Técnicas de sable, técnicas de estoque, habilidades con dagas e incluso tiro con arco eran algo que habían compartido mucho entre sí en un intento de ser lo mejor que podían en general. Todos tenían sus armas ideales, pero compartir estas habilidades hizo que incluso Grace, que era nueva en el tiro con arco de clase superior, se sintiera cómoda usándola en una batalla. Eso convirtió a Ralph en el atacante delantero y a Grace en la atacante trasera. Eso fue hasta que la salamandra de la gruta comenzó a rociar agua por toda la arena y el cangrejo de caverna comenzó a levantar la tierra que el topo había levantado de la tierra. Toda la arena había cambiado en segundos. Mientras tanto, Grace había reaccionado con un solo salto hacia atrás mientras su pinzón helado intentaba bajar la temperatura alrededor de los pies de Grace para que el agua y el barro se congelaran. Desafortunadamente, el calor que despedía el jabalí fundido de Ralph hacía que el agua se convirtiera en vapor y el barro se volviera más espeso. Los dos métodos para evitar que el barro los obstaculizara no eran malos, pero eran opuestos a lo que estaban haciendo en el fondo. Esto no pareció importarles a Ralph y Grace. En cambio, simplemente se miraron el uno al otro cuando vieron el barro arrojado y la salamandra de la gruta escondida. Sin embargo, el cangrejo de caverna no se escondió. Se quedó más atrás y parecía apuntarles. Los domadores van a entrar y atacarnos mientras la salamandra se acerca sigilosamente. Idiotas. Yo también quiero aplastar ese cangrejo. Ralph parecía más enojado que antes de preocupar un poco a Grace. Sin embargo, ella también quería romper este perfecto trabajo en equipo. Fue un desafío propuesto por Clark, el líder de su equipo. Puedo ponerme detrás de ellos y derrotar a los cangrejos. Tú puedes mantenerlos a raya, ¿verdad? Grace sabía un poco más sobre lo que era un cangrejo de río, pero aún deseaba poder escuchar lo que Clark tenía que decir sobre las bestias. Detenerlos. Derrotaré a 2 de ellos incluso antes de que regreses. Ralph se irguió un poco más y hizo crujir los nudillos antes de volver a preparar su hacha. Esta vez se centró mucho en a quién atacaría. Especialmente porque los dos domadores ya estaban cargando con sus guanteletes con púas.
Capítulo 344, Metal fundido. Mientras Ralph cargaba con su jabalí fundido a su lado, los dos oponentes sonrieron. Solo estás tratando de separarnos. Nadie en nuestro año puede hacer eso. Los dos tomaron un costado de Ralph cada uno y lo golpearon. Ralph solo pudo bloquear uno de los golpes y eligió recibir el golpe de la niña, ya que ella era fácilmente unos centímetros más baja y podría no tener el mismo peso detrás. Este tipo de pensamiento quedó grabado en su mente por las peleas que tuvo en las calles cuando era niño. Las personas a las que solía desafiar siempre eran más grandes y cuando peleaba con varias personas sabía que el enano del grupo siempre tendría que recurrir a otros métodos para agregar peso a sus golpes. Esta experiencia aparentemente pequeña fue suficiente para que Ralph girara su mano después de recibir el golpe en su costado y agarrara a las chicas. En un solo giro, usó su cuerpo desequilibrado para arrojarla hacia un lado hacia su compañero. Fue entonces cuando el barro estalló a su alrededor. La salamandra de la gruta había surgido del barro sin mucho indicio de que hubiera estado allí. Pero Ralph no estaba luchando solo. El jabalí fundido había estado cerca y atacó directamente a la salamandra de la gruta, obligándola a abandonar su ataque. Desafortunadamente, el jabalí no fue lo suficientemente rápido para atrapar a la salamandra mientras ésta volvía a esconderse en el barro. Esta distracción les dio a los oponentes a los que se enfrentaba Ralph tiempo suficiente para retirarse y recuperarse. Grace apenas había logrado cubrir una parte del espacio hacia el cangrejo de caverna que había apuntado y le había disparado un solo tiro de agua. En una explosión de vapor y un resoplido descontento, el cuerpo del jabalí fundido adquirió un color más apagado. El agua lo había enfriado, lo que supuso un cambio drástico de lo que debería ser. El aire más frío del norte tampoco ayudaba, pero al menos estaba algo bloqueado por las barreras colocadas alrededor de las arenas. Esto fue por justicia, pero estaba lejos de ser perfecto. Ralph tuvo que saltar para defender a su compañero cuando los dos oponentes apuntaron a su jabalí en ese momento. Era el mejor curso de acción, ya que siempre era mejor ir tras el oponente debilitado. ¿Quién no querría una mejor ventaja en una batalla? Mientras esto sucedía, Grace había continuado sus movimientos hacia el cangrejo de caverna. Tenía su pinzón helado moviéndose con ella y empujando sus flechas para seguir disparando más rápido una vez que las soltaran del arco. Fue una gran estrategia seguir moviéndose y atacando. El aire frío adicional también hizo que las flechas se congelaran ligeramente, lo que congeló ligeramente los parches de barro en los que aterrizaron. Grace sabía que no podía quedarse quieta porque el cangrejo espeleólogo podía apuntar fácilmente a ella mientras ella permanecía quieta para apuntar. Los dos estaban en una batalla en la que ambos querían atacar al otro junto con sus compañeros. Sin embargo, estuvo a punto de volver a ser desafortunado porque ninguno de los dos sabía dónde estaba la salamandra de la gruta. Antes de que Grace ni Ralph pudieran reaccionar, la salamandra de la gruta había saltado del barro justo al lado de Grace. Su cola giró y se estrelló contra ella antes de que pudiera hacer mucho movimiento para apartarse del camino. Incluso el pinzón helado había estado un poco demasiado lejos de donde estaba Grace en un esfuerzo por apuntar correctamente la flecha que Grace acababa de disparar al cangrejo de caverna. Este ataque le habría causado poco daño a Ralph, pero golpeó duramente a Grace. El momento había sido ideal, fue un ataque sorpresa perfecto de una bestia que era excelente escondiéndose en el barro. Un único chirrido agudo y aterrorizado escapó de la boca del pinzón helado cuando se dio cuenta y sintió lo que había sucedido. Desde que Grace fue eliminada de la arena, el árbitro la había llamado en el momento en que sucedió. El pinzón helado, asustado, corrió al lado de su domador. Cualquier bestia haría lo mismo ya que se preocupa por su domador. Estaban más unidos que cualquier otro, pero esto llevó a que el árbitro también lo anunciara. Maldita sea. Esa salamandra de gruta es astuta. Clark esperaba que la batalla fuera diferente. Estaba esperando que Grace comenzara a congelar más cosas, pero el plan potencial había fracasado enormemente ya que Grace no había podido alcanzar el cangrejo de caverna y comenzar un combate más cercano. La salamandra de la gruta había sorprendido a todos menos a los dos estudiantes de la Academia Terra. Ralph puede hacer esto. Brad miraba a Ralph con atención.
Tenía preocupación en sus ojos ya que Ralph se había congelado en el lugar mirando donde Grace yacía en el suelo luchando por levantarse pero claramente experimentando un fuerte dolor por el fuerte golpe de la salamandra de la gruta. Eso no se ve nada bien. Isa parecía tener un poco de miedo, pero todos entendieron por qué. Ralph había empezado a temblar. El jabalí fundido también mostraba signos de cambio. Su cuerpo se estaba poniendo al rojo vivo y más vapor escapaba de su cuerpo. Eso es uno menos. Y falta uno. Bastante fácil ya que eran muy arrogantes. La niña y el niño hablaron con tono burlón. Vieron que ya se habían metido con la cabeza de Ralph y rápidamente enfatizaron su fuerza. Además de esto, era la primera vez que la Academia Nova perdía un punto. El chirrido enfurecido del metal y el vapor ácido que salía de la boca del jabalí fundido hizo que los dos retrocedieran. Incluso la salamandra de la gruta y el cangrejo de caverna retrocedieron asustados ante el terrible sonido. Sin embargo, Clark y los demás sintieron la rabia en su interior. Ralph estaba mostrando la misma ira cuando tomó su segunda hacha y blandió ambas. Ahora también comenzaba a salir vapor visiblemente del cuerpo de Ralph. No era nada normal. Muchos en el público gritaban maravillados ante la situación hasta que vieron que el cuerpo del jabalí fundido comenzaba a gotear. Grandes mechones de cabello de metal fundido cayeron revelando la musculatura densamente empaquetada. Era brillante y rojo, diferente a cualquier metal que Clark hubiera visto jamás. Para su sorpresa, Clark solo pudo comprobar el análisis del sistema y encontrar que había cambiado. Debido a la gran cantidad de metal y energía de fuego que se canaliza a través del jabalí fundido con el vínculo del domador, este jabalí fundido ha despertado la habilidad única, la liberación fundida. Esta habilidad solo se puede activar cuando tanto el domador como el jabalí fundido sienten una emoción poderosa. Esto hace que sus cuerpos canalicen grandes cantidades de energías de fuego y metal. Pueden luchar con un poder extremo a costa de una gran cantidad de energía y daños a sus cuerpos. Sin embargo, pierden la mayor parte de la razón y se sabe que están en un estado de locura. La mejor manera de recuperarse. Esta sección adicional de información hizo que Clark mirara a Ralph completamente diferente que antes. Se había burlado de Ralph por el enamoramiento que claramente estaba por Grace. Sin embargo, Clark sintió que todavía estaba ciego. ¿Cómo podía extrañar que se preocupara tanto por Grace? Que Ralph realmente había comenzado a encariñarse con la persona que estaba a su lado. Esto hizo que Clark dudara mucho sobre sus propios puntos de vista sobre las emociones. Desafortunadamente, ahora no podía concentrarse en esto. En cambio, tuvo que ver pelear a Ralph y su compañero. Con un solo rugido, Ralph saltó encima de su ahora más musculoso y estilizado jabalí fundido. Los dos salieron corriendo a través del barro como si nada. Huellas de fuego quedaron atrás mientras el vapor tóxico las rodeaba. Parecía que Ralph se estaba quemando cada vez más con el sol, pero sus hachas ya podían golpear a los dos oponentes. La velocidad y la fuerza detrás del ataque destrozaron los guanteletes bloqueados y cortaron profundamente las manos y brazos del primer niño. Fue derribado entre un jadeo y un grito de dolor. Antes de que la niña pudiera siquiera pensar en bloquear, fue golpeada por el jabalí fundido y arrojada al cangrejo de río de la caverna. El ataque había provocado que los huesos de la niña se rompieran mientras que el caparazón del cangrejo también se rompía. Sintiendo el calor que secaba rápidamente el barro a su alrededor, la salamandra de la gruta intentó esquivar pero fue alcanzada por el segundo hacha lanzada. Todo esto había sucedido en segundos, conmoviendo a la audiencia, a los estudiantes de la Academia Terra y más aún a Clark, quien no había imaginado que Ralph estuviera escondiendo tanta fuerza. Nos rendimos. Los dos estudiantes lograron pronunciar estas palabras mientras Ralph cargaba de nuevo. Antes de que pudiera acercarse, Clark apareció a su lado. Había comenzado a correr en el momento en que vio miedo en los ojos del estudiante de la Academia Terra. No iba a permitir que Ralph terminara accidentalmente en la cárcel. No merecía estar allí. Los pasos fantasmales habían sido llevados al máximo para que Clark pudiera usar en ese momento solo para sorprender a Ralph con una patada directa en la cabeza. No estaba en batalla con Ralph y había sido un ataque sorpresa. Si lo hubieran visto, habría tenido que enfrentarse a un oponente que lo habría dejado bien.
potencialmente incluso vencerlo. Debbie había mordido en secreto al jabalí fundido y le había quitado parte de la energía que tenía en su alma para debilitarlo. Esto fue suficiente para noquear a Rap y que el jabalí fundido volviera a la realidad antes de desmayarse. El costo de esta nueva habilidad fue brutal, los resultados estaban ahí, ante sus ojos. Pero dada la situación, Clark no pudo decir mucho. María también corrió al escenario de la arena y comenzó a curar a Ralph inmediatamente mientras otros sanadores se acercaban con su bestia para ayudar. Comenzaron a sacar a Ralph y su jabalí fundido mientras Clark apenas podía entender lo que acababa de suceder. Demasiados a la vez, su cuerpo incluso se había movido por sí solo para ayudar a Ralph. Bien entonces, si tanto quieres ser rivales, nosotros somos rivales. Esto no era lo que Clark jamás había imaginado que Ralph sería capaz de hacer. Tampoco esperaba apresurarse a ayudar a Ralph. Parecía que las cosas habían cambiado un poquito. Capítulo 345, Púrpura vs. Clark. La cantidad de cosas que habían sucedido era mayor de lo que nadie había esperado. Despertar una nueva habilidad era algo que normalmente sucedía mediante un duro entrenamiento y el consumo de materiales. Clark lo cuestionaba mucho mientras veía cómo se llevaban a Ralph y el resto de su equipo lo seguía. Sin embargo, cuanto más trabajaba la mente de Clark, más comenzaba a comprender. Ralph y su jabalí fundido habían estado absorbiendo y purificando metales durante horas y horas para entrenarse. Él realmente quería convertirse en herrero para adelantarse a los demás y desafiarlo. Por lo tanto, el control de la energía de Ralph y su jabalí se había vuelto mucho más sensato. Eso fue suficiente para activar todas las habilidades que estaban latentes entre ellos. La liberación fundida había enviado grandes cantidades de energía a Ralph, causándole daño corporal, pero también multiplicando su fuerza y capacidades básicas de lucha. Así fue como aplastó fácilmente a los oponentes con los que había tenido problemas hace apenas unos segundos. Sin embargo, también fue dañino para el jabalí fundido. El pelo metálico se había calentado y derretido, dejando al descubierto músculos metálicos rojos y sobrecalentados. Eso significaba que el jabalí había perdido gran parte de sus capas defensivas acumuladas. Necesitaría consumir una gran cantidad de metales para reponerse y poder volver a luchar de la misma manera. Eso significaba que Ralph probablemente estaría fuera de combate cuando llegara la próxima batalla del torneo si Clark vencía a su próximo oponente. Pero todo esto tuvo otro gran efecto: Clark había ganado mucho más respeto por Ralph. Clark no solo se sintió ciego ante la profundidad de los sentimientos de Ralph por Grace, sino que también era un testimonio de cómo Ralph había comenzado a sentirse con respecto a todo su grupo. Ralph quería que ganaran con todo y con gusto se lanzaría a la línea para asegurarse de que todos vieran la victoria que querían. Por eso los demás habían dejado el resto del partido en manos de Clark y se habían apresurado a irse con los sanadores llevándose a Ralph. Nadie había desafiado a mi equipo de esta manera desde que lo reuní. Esos dos venían del mismo pueblo fronterizo cerca de nuestra academia. Crecieron juntos y siempre se han ayudado mutuamente. Creí que podía devolver más puntos a mi equipo. Estaba equivocado. Clark giró la cabeza hacia el oponente que había subido al escenario con él. Pensé que me habrías preguntado más por mis compañeros de equipo. Pero fue muy impresionante que tus dos compañeros de equipo pelearan tan bien. Son un ejemplo para muchas personas aquí. Entonces, deberías seguir llamándote Morado. No eres el primero que se hace llamar Morado o Veneno Morado. Sorprendentemente, mucha gente tiene bestias con temática morada y elige el nombre Morado. Clark bromeó un poco mientras el árbitro revisaba 2 veces las barreras antes de que comenzara el combate. Nuestro nombre fue acordado entre mi socio y yo. Somos uno y eso es lo que decidimos. Ahora, puedo conocer a tus socios. Tienes 3, puedo sentirlos. Sus pensamientos son muy fuertes a pesar de que todavía esconden un poco. Purple blandió su espada pesada y miró a Clark con calma. Hubo un destello púrpura en sus ojos cuando el parásito espiritual púrpura comenzó a mejorar su cuerpo. Puedo presentarte. Este es Crimson, él es mi segunda bestia. Ya lo viste un poco. Esta es Shama, ella todavía es joven, así que voy a hacer que mire y aprenda. Por favor, déjala en paz. Tímido,
Don, no participes en esta batalla. Te dejaré a un lado. Solo cuida bien a tus hermanos mayores, ¿está bien? Purple asintió, podía sentir los pensamientos más jóvenes e inmaduros de una bestia más nueva que había nacido más recientemente. Una vez que Clark dejó a Shai en el suelo, algunas personas en la audiencia se preguntaron qué estaba haciendo, ya que parecía que acababa de dejar un juguete. Desafortunadamente, no pudieron darse cuenta de que la muñeca era en realidad una bestia. Y la primera bestia que desperté más tarde de lo que esperaba en la vida es el diablo, él es mi espíritu guía para hablar. La leve risa alrededor de la arena hizo que el árbitro sintiera escalofríos antes de mirar entre los dos, preguntándose de dónde había venido el sonido antes de sentir la energía flotante en el aire y comprender que era una bestia que Clark usaba. Comienza la batalla. El público rugió en vítores cuando el árbitro comenzó la última batalla. Habían estado esperando ver pelear al domador de dragones y al increíblemente poderoso estudiante de la Academia Terra. Cuando Clark blandió su lanza y Crim se fusionó con su cuerpo dejando una pieza de pecho y alas parcialmente formadas, el cuervo estalló aún más fuerte. Sin embargo, el sonido de una risa escalofriante comenzó a resonar atrayendo el sonido de la audiencia. Hizo que Purple mirara a su alrededor. Podía sentir y percibir los pensamientos de Debbie, pero no podía determinar de dónde provenían realmente los sonidos, ya que Debbie todavía era invisible. Esto está empezando a desgastarme. Es un método lento pero efectivo. Purple no parecía afectado, pero Clark no iba a sentarse a esperar a que la batalla continuara o que su oponente cambiara de posición. En cambio, Clark usó sus pasos fantasmales para lanzarse hacia adelante usando los agujeros de la luna llena como primer ataque. En un instante, la gran espada se elevó hacia arriba desviando la lanza negra de Clark. Fue un movimiento rápido pero suficiente para empujar a Clark hacia atrás. Sin embargo, su ataque no había sido débil. También había impedido que Purple lo persiguiera. Las alas en la espalda de Clark se agitaron 2 veces para acercarlo nuevamente al color púrpura. La lanza del relámpago negro cortó hacia abajo usando la perforación de la luna que caía con más peso esta vez. Pero en el último segundo, Clark se hizo a un lado y usó un corte de luna creciente cortando ligeramente el brazo de Purple. Esto no ocurrió sin su propia lesión. Clark había cambiado su movimiento porque Purple también había cortado hacia abajo y apenas había atrapado su antebrazo con la punta de su gran espada. Así que ambos somos lo suficientemente rápidos. ¿Qué pasa si agrego un poco más de desafío? Clark sonreía cada vez más. Esta fue una batalla real contra un oponente real que tenía verdadera fuerza. El parásito espiritual púrpura había traído sentidos, musculatura e incluso instintos básicos muy por encima de lo que debería tener un primer año. Fue increíblemente impresionante. Doy la bienvenida a tu intento. Purple mantuvo la calma, pero la sangre que goteaba por su brazo era un recordatorio de que también se enfrentaba a un oponente verdaderamente peligroso que era mucho más fuerte de lo que parecía. Pero eso era de esperarse de un domador de dragones. Crimson, cubre mi herida y prepárate para un ataque más rápido. La simple orden de Clark provocó que el cuerpo de limo que había formado alas y una placa en el pecho se extendiera y cubriera el corte en su brazo. Eso detuvo el sangrado. También hizo que el público reaccionara con sorpresa. Para ellos, Crim no era un dragón limo, sino una cría de dragón única que podía convertirse en una armadura completa y estaba reteniendo su fuerza ya que Clark no estaba usando toda su fuerza. Fue un testimonio de lo fuerte que era un domador de dragones. Así que todavía aguantas. Purple estaba un poco molesto porque también pensaba que Clark se estaba conteniendo. Eso fue hasta que sintió un dolor repentino como una aguja y una sensación de drenaje. Antes de que pudiera atacar detrás de él, la risa había comenzado de nuevo, haciéndolo sentir un poco mareado. Lo siento, pero Debbie necesitaba un refrigerio. Tu energía espiritual es muy pura debido a tu parásito espiritual púrpura. Clark había usado sus pasos fantasmales con un gran batir de alas para llegar justo enfrente de Purple. Usó el piercing de luna que caía nuevamente con aún más peso detrás cortando las costillas de Purple. Sin embargo, Purple se había girado lo suficiente como para no recibir un golpe importante. En cambio, levantó su gran espada y cortó hacia abajo cortando las 2 alas de la espalda de Clark.
Esto debería hacerte más manejable a partir de ahora. Purple sintió que le había dado un golpe justo a Clark. Este ataque debería haber debilitado a su oponente y darle ventaja ahora. Lástima que nunca entendiste realmente qué era el carmesí. Sí, es un dragón, pero ¿qué clase de dragón? Las alas se derritieron y regresaron hacia Clark antes de formar alas nuevamente, llevando a Clark al aire justo encima de Purple, donde no podía alcanzar fácilmente sin saltar y perder el equilibrio en el suelo. Él fue muy posición ventajosa. Dragón de limo. La Academia Nova tiene un dragón de limo. Las voces comenzaron a sonar mientras Clark miraba a Purple. Naturalmente, muchas personas no habían oído hablar de un dragón así, pero Purple había investigado. Había pasado suficiente tiempo aprendiendo para saber que esta era una bestia muy difícil de combatir. Una que tenía múltiples tipos que podían ir mucho más allá de lo que entendía en su nivel como estudiante de primer año. Vamos, juguemos en el aire. Apuesto a que no puedes hacerme caer. Incluso si vuelves a cortarnos las alas. Debbie mordió a Purple y dejó otra serie de marcas de dientes en su espalda antes de que la risa comenzara de nuevo. O simplemente te dejarás llevar por un bocadillo. Si alguien no lo sabía, Clark parecía ser un villano aquí. Capítulo 346, sosteniendo cartas de triunfo. Por un momento, Clark vio el rostro de Purple torcerse de frustración. Estaba claro que el hecho de que su ataque no hubiera dado resultado y el ataque de Clark hubiera logrado hacerlo sangrar lo estaba afectando. Sin embargo, era aún peor, Clark había usado las alas y demostrado que volar no era solo una idea para él. Mientras tanto, Clark en realidad nunca había volado antes. Cream tampoco. Hasta ahora, los dos solo habían usado alas para hacerlos más rápidos o conseguir una gran altura. Esta fue la primera vez que las alas se abrieron y usaron aletas poderosas para mantener a Clark en el aire. Podía sentir que Cream estaba usando más y más energía cada vez que batía las alas para Clark. Pero tenían energía de sobra. De un solo salto, Purple se encontró cara a cara con Clark. No había otra opción, hasta donde Purple sabía, Clark podría estar allí indefinidamente simplemente mirando mientras se lanzaba para atacar. Esto era lo que Clark había querido, un control total de la situación. Purple estaba en el aire blandiendo su gran espada, pero fue fácil de esquivar para Clark y Cream ya que tenían la maniobrabilidad sobre Purple. El corte de la luna creciente en Purple dejó un nuevo corte en su costado que lo hizo estremecerse y dudar aún más. Esto hizo que el aterrizaje fuera peor de lo que debería haber sido con algunos pasos desequilibrados. Otra apertura perfecta que Clark usó para usar otro corte de luna creciente. Desafortunadamente, estaba claro que Purple había llegado a un punto de ruptura. Múltiples lesiones, pérdida de sangre y estrés habían logrado empujar al oponente del que Clark había desconfiado a finalmente usar la carta de triunfo que había estado sosteniendo. Estaba claro que Purple lo había estado sosteniendo por un tiempo. Ese era el mejor plan para asegurarse de ganar la final, no las semifinales como esta. Sin embargo, había muy pocas academias y todas habían aportado lo mejor de sí. De todos modos, se habría visto obligado a usarlo si se hubiera topado con la Academia Nebbiele o la Academia Etérea de antemano. Un destello de energía espiritual estalló alrededor de Purple en una extraña energía marrón y violeta. Debes saber que esto no es un asunto sencillo para mí. La energía espiritual es solo una parte de nuestra fuerza. Clark vio que la gran espada comenzaba a ganar tamaño a medida que la tierra era atraída hacia ella. Lo mismo ocurrió con la armadura que antes era escasa pero que ahora se estaba construyendo. Solo tomó unos momentos, pero Clark estaba seguro de que el análisis del sistema no había mencionado este cambio. El parásito espiritual púrpura no debería poder despertar un tipo de tierra fuerte con la habilidad de tirar de la tierra y crear una armadura protectora alrededor del cuerpo de su domador. Ja. Tienes dos bestias. Clark se sintió como un tonto. Se había perdido por completo el hecho de que la gran espada también era una bestia. Era similar a la espada de Reese pero diferente. Espada de tierra espiritual rara. La espada de la tierra espiritual se sella mientras absorbe energía. Puede permanecer como una espada normal durante años. Esto hace que sea casi imposible de detectar. Una vez que despierta,
puede formar una armadura protectora de tierra alrededor de su domador para crear defensas. Tiene una afinidad espiritual y terrestre muy fuerte. La afinidad espiritual le permite vincularse más profundamente con un domador o compañero. La afinidad con la tierra le permite crecer pasivamente mientras duerme. Aquellos que logran aceptar a esta bestia y la bestia los acepta, pueden utilizar esta energía más fácilmente e incluso almacenar parte de su propia energía dentro del cuerpo de la espada espiritual de la tierra que actúa como un salvavidas. Tienen el potencial de. Con la energía adicional liberada y el aumento de las defensas, el siguiente salto de Purple fue mucho más rápido. Logró golpear a Clark y tirarlo al suelo nuevamente. El siguiente ataque se evitó por poco cuando Clark usó sus pasos fantasmales. Cada ataque posterior estuvo a solo un pelo de cortar el cuerpo de Clark. Esto continuó durante al menos 2 minutos completos mientras la multitud no estaba segura de tener tiempo para respirar. Esta fue la batalla más intensa hasta ahora. Los verdaderos genios estaban luchando. Esto demostró lo mejor de lo mejor para la Academia Terra Innova. Sin embargo, algunos notaron que Clark todavía no había mostrado suficiente estrés. Todavía no había demostrado que lo estaban empujando más allá de sus límites. Parecía que los ataques de Purple se debían a que no quería mantener esta forma por mucho tiempo. Daba la impresión de que la forma ejercería una gran presión sobre el cuerpo y el espíritu. Su parásito espiritual púrpura tenía que mantener su cuerpo en movimiento. Este impulso constante para moverse mientras llevaba una pesada armadura defensiva de tierra debe haber consumido más energía y tensado los músculos. Clark se dio cuenta, los movimientos no eran tan fluidos como antes pero eran más rápidos. Usando la lanza de iluminación negra, Clark había estado atacando y bloqueando mientras podía. Cada ataque enviaba energía a la lanza del rayo negro que se acumulaba lenta pero seguramente. No había olvidado que él también tenía una carta de triunfo. Clark tenía varios. Solo tenía que decidir cuáles usar. Lo que quería revelar. La forma de Debbie y su poderosa habilidad de impulso espiritual, o la capacidad de la lanza negra para usar rayos. Hubo una mínima vacilación cuando Clark se hizo a un lado y vio a Purple cortar. Este momento hizo que Clark se diera cuenta de que había estado pensando demasiado. No tenía por qué tener a Debbie o el ataque de la lanza del rayo negro. Solo necesitaba usar el desgaste del cuerpo de Purple a su favor. Mientras tanto, Purple atacaba una y otra vez. La batalla se había quedado en el terreno debido a la presión que estaba ejerciendo sobre Clark. Corte tras corte había llegado a Clark. Tanto es así que la visión de Purple estaba hiperconcentrada en Clark y su lanza para asegurarse de que cada ataque aterrizara, cortara y causara algún tipo de daño. Estaba demasiado concentrado en el objetivo pequeño en un campo tan grande. La repentina presión del peligro en su espalda y la leve sonrisa en el rostro de Clark antes de que Clark usara sus pasos fantasmales para alejarse de Purple de un solo salto hicieron que Purple se diera cuenta de que había cometido un error. El calor creció y pronto el destello de llamas a su alrededor y una gran parte de la arena hizo que la armadura de tierra de Purple se agrietara. El calor quemó gran parte de su energía mientras caía de rodillas. En el momento en que las llamas desaparecieron, Grim usó su energía para correr de regreso hacia Clark y desaparecer en su espacio de domesticación. Por solo un segundo, Purple pensó que podría continuar con su desmoronada armadura de tierra. Desafortunadamente para él, Debbie estaba allí para morder con su escalofriante mordisco aún más ferozmente que antes. Una gran cantidad de energía se agotó dejando a Purple en sus últimas piernas. Clark apareció justo a su lado en ese momento. Sosteniendo la lanza de relámpago negra lista, pero también extendiendo una mano para ayudar a ponerse morado. Esa fue la mejor batalla que he tenido contra un oponente hasta ahora. Eres bastante fuerte. Clark no pudo evitar elogiar al morado. La carta de triunfo había hecho que Clark pensara más. Le había hecho cambiar el flujo de la batalla y alterar cualquier plan que pudiera tener. Sin embargo, parece que todavía no fue suficiente cambiar la forma en que luchas. Aún estás frenando las cosas. Me pregunto por qué has entrenado y aprendido a hacer de esta manera. Tienes mi respeto. Cuando todo esto termine, siéntete libre de visita a mi casa. Puedo mostrarte mis mejoras.
La expresión seria cambió a una leve sonrisa cuando la energía de la Tierra y la luz púrpura se apagaron. Parecía que Clark había logrado convertirse en un joven aliado bastante poderoso. Señor, me retiraré. Esto parece ser demasiado para mí en este momento. La gente abandonó la arena mientras los curanderos se apresuraban. Esa es la batalla final. Nova Academy gana con 7 puntos a 1 punto para la Academia Terra. Puede que esta no sea una combinación perfecta, pero fue una para recordar. No olvides que los primeros años de la Academia Nova están alborotados. El árbitro se sintió muy enérgico al hacer este anuncio. Había quedado tremendamente impresionado al presenciar esta batalla. Muchas miradas se posaron en Clark mientras levantaba a Shai y salía de la arena. Debbie flotó lentamente y se escondió en el hombro de Clark. El ligero abrazo hizo que Clark sonriera un poco más. No necesitaba decirles a sus socios que estaba orgulloso. Ellos ya lo sabían. Shai también había aprendido mucho viendo a sus hermanos pelear con Clark. El trabajo en equipo y cómo podría unirse a las batallas más adelante. Vamos a ver cómo están Ralph y Grace. Ese cabeza caliente fue demasiado lejos. Clark se fue hacia el área de curación mientras algunos ojos lo seguían hasta perderse de vista. Los ojos de aquellos que informaban a los superiores que habían estado observando atentamente desde que recibieron sus propias órdenes. Capítulo 347, Obtener aliados. Has logrado regresar. María parecía un poco cansada en comparación con cómo había estado antes. Claramente había usado mucha energía con Lit para ayudar a curar a Ralph antes de que los curanderos profesionales tomaran el control. Logré ganar y guardar algunas cartas ocultas para más tarde. Tendremos que ir a la Academia Terra y visitarla en algún momento. ¿Cómo está Ralph? Había cierta preocupación de que Ralph hubiera procesado demasiada energía y potencialmente se hubiera hecho demasiado daño. Estará bien. Simplemente se esforzó demasiado. Se supone que debe mantenerse alejado de las peleas, pero conociéndolo, podría pelear en la próxima batalla. Creo que debería conseguir una segunda bestia. Era fácil ver que María tenía buenas intenciones. Había visto cómo la bestia actual de Ralph podía debilitarlo a él y a sí misma cuando usaba la habilidad más fuerte que tenían. Era una posición muy peligrosa en la que estar cuando se estaba en la naturaleza. Creo que él también debería, pero la última vez que dijimos algo se enojó porque se lo sugirieron. Incluso tiene su propio espacio de domesticación ahora. Si se ve obligado a conseguir otra bestia, tiene que encajar perfectamente en los tipos de metal, fuego y potencialmente venenoso. Clark sabía que esto sonaba más difícil de lo que realmente era. Con su análisis, podría observar a cada bestia y encontrar una bestia ideal que se ajuste a estas características. Su cuerpo solo necesita ser más fuerte. Mírame, estará muy por delante de él tan pronto como mi pequeña anguila de medianoche esté en otra etapa de crecimiento. María tenía razón. Venía de la preocupación por su equipo, pero también por aquellos que habían prometido quedarse a su lado y ayudarán a acabar con la corrupción que estaba llenando su hogar. Aquellos que ayudarían a hacer un mejor lugar para que todos vivieran. Intentaré hablar con él cuando se recupere. No me culpes si no puedo convencerlo. Clark miró a María por un momento antes de ver que Gerald se acercaba. ¿Qué necesitas? Era extraño que Gerald intentara hablar con él. No era momento para otra pelea y no debería haber ninguna razón para que interviniera. La próxima batalla. Yo pelearé primero. Los vi. Cuando venía hacia aquí. Los vi. En el rostro de Clark se dibujó una lenta expresión de comprensión mientras comprendía lo que eso significaba. Así que esto es lo que te hizo tomarte las cosas en serio y aprender a tener esperanza para mantener tu propia vida. Gerald se acercó levemente. Parecía avergonzado, pero definitivamente había cambiado debido a lo que había experimentado solo. Detalles. Cuando Clark preguntó esto, Reese y Brad también se acercaron. Como Ralph estaba siendo ayudado y Grace todavía estaba sacudida en una cama cercana, ellos eran los únicos que podían escuchar normalmente. Todos querían incluir a Grace, desafortunadamente ella aún no estaba preparada para escuchar todo esto y responder adecuadamente. Sin embargo,
Tenía la cabeza vuelta hacia Ralph con muchas arrugas en la frente que mostraban cómo se sentía acerca de dónde estaban sentados ella y él en ese momento. El profesor Wright me dio un mapa y algunas reglas a seguir. No sabía que su bestia me seguía hasta que encontré sangre. Mucha. Gerald respiró hondo y todos pudieron ver cómo enterró sus emociones más profundamente que antes. No podía decir quién o qué habían sido los cuerpos. Una mano aquí o una pierna allá, pero estaban muertos. Muy muertos y podridos. Era fácil evitar las bestias con mi compañero, pero cuando encontré todos los cuerpos, corrí de inmediato. Pero ellos también me escucharon. Esos estudiantes más altos de la Academia Etérea estaban liderando el grupo de los más jóvenes. Era fácil ver que habían asesinado a los demás. Pero la pregunta era, ¿por qué lo habían hecho? Pensé que el camino que me dijeron que tomara tendría menos bestias, pero había muchas. Todas estaban cubiertas de agua o savia con olor extraño o algo así. Simplemente cargaban sin tocar a esos tipos. Así que tuve que esconderme. Pero seguía recibiendo golpes. Es por eso que mi compañero comenzó a comer y agarrar bestias al azar, partes al azar para bloquear los ataques y ayudarme a seguir escondiéndome, pero en realidad fue un crecimiento forzado. Escondernos juntos. Este encuentro habría hecho que Gerald se diera cuenta de que había más que unos pocos peligros. Solo eso habría conseguido hacerle comprender que tenía que pensar las cosas sin miedo. Casi lo pierdo todo porque estaba corriendo y escondiéndome. Ni siquiera luché. Sin embargo, ahí fue donde Gerald realmente había aprendido. Sintió el dolor por el que había pasado su compañero para protegerlo mientras entraba en pánico y dejaba que sus emociones lo controlaran sin fundamento. No te dejaron escapar. ¿Verdad? María vio que había más en los ojos de Gerald de lo que decía. No, podían seguirme. Sabían rastrear fácilmente. La bestia del profesor Wright me escapó tan pronto como no pude manejarla. Gerald comenzó a mostrar los cortes y raspaduras en su brazo que habían sido curados con una poderosa poción curativa. Sin el paquete que me dio el profesor Wright, estaría muerto o algo peor. Ahora que todos sabían lo que realmente había sucedido, estaba claro que Gerald lo había aprendido de la peor manera posible. Literalmente lo habían perseguido hasta llegar a Neville. También obtuviste el nuevo equipo de los cuerpos, ¿no? Clark se dio cuenta de que la ropa que Gerald había estado usando y que era diferente a la que le había dejado debía haber venido de alguna parte. Estaban demasiado desgastados para ser suyos. Después de un asentimiento de Gerald, Clark soltó un breve suspiro. Entonces tenemos cosas peores que manejar en la última ronda. Donde quiera que estas personas quieran hacer usando el nombre de la Academia Ithiriel, tenemos que vencerlos. Sin detenernos ni dejarlos escapar. Nos matarán. Iré a buscarlos. Estudiantes de la Academia Neville esta noche. Clark hizo esta promesa. Estaba seguro de que Neville querría evitar que Ithiriel ganara aquí. Si lo hicieran, sería un insulto y una mancha para toda su ciudad y los torneos conjuntos de la Academia. Isa, ve a buscar a ella y haz que hable con su hermano mayor. Brad, Reese y María pueden encargarse de los de segundo año. Tenemos que estar unidos en este frente. Clark rápidamente comenzó a darles trabajo a todos. Sabía que Gerald se estaría preparando para vengarse. Pero también para deshacerse de estas personas que claramente habían causado problemas a muchos antes. No puedo decir que no esperaba este tipo de cosas. Solo pensé que primero tendríamos que lidiar con los lacayos de la familia Mourne. Pero ahora tenemos que lidiar con dos lados de esta lucha. Uno era la corrupción de su propia casa y la otra era una fuerza desconocida que les estaría causando problemas por quién sabe cuánto tiempo, pero la mejor opción era vigilar a ambas y dejar que las otras ciudades las ayudaran a lidiar con el problema de la Academia Etérea. La situación no pintaba bien. Pero había una ventaja. Clark no podía ser el único que pensaba en estas cosas. Tenía que haber más personas que se hubieran dado cuenta de esto hasta ahora. El problema era simplemente la evidencia. Si estas personas habían logrado enloquecer a los monstruos, era imposible encontrar pruebas de sus crímenes. Sin embargo, también significaba que se podía encontrar un delito completamente nuevo.
provocando que se forme una ola de monstruos a partir de una ruptura de mazmorra. Ese fue un verdadero crimen contra todas las ciudades. Voy a salir. Solo mantente alerta de todo y de todos. Y recuerda, el profesor Wright está mirando. Clark había sentido el escarabajo asesino posarse sobre su hombro tan pronto como terminó su batalla. Era la manera que tenía el profesor Wright de decir que ella estaba mirando. Que había mucha gente dispuesta a protegerlo si las cosas iban mal. Se ha ido. Y ya está saltando a las cosas a pesar de que no me dejó curarlo por completo. María apretó los puños con molestia. Estaba segura de que Clark al menos habría esperado más. Pero había seguido adelante con solo una pequeña curación de su lucha. Deberías entenderlo un poco mejor. Clark es una especie de impredecible. Sabe más de lo que está pasando de lo que nos deja saber a nosotros hasta que está seguro. Una vez que termine su objetivo, es posible que se calme y se retire un poco. Entonces todos podremos tener la oportunidad de respirar. Isa se encogió de hombros. Sentía lo mismo por cada comerciante que conocía. Así eran las cosas en la vida de los negocios. María simplemente no lo había visto antes. Capítulo 348, hasta la cima. Parecía haber una pesadez en el aire cuando Clark salió. Uno que normalmente no se encontraría en un lugar frío como Nebbiolo. Estaba presionando el hombro de Clark mientras miraba a las muchas personas que caminaban aquí y allá con los ojos mirando de un lado a otro. Las acciones de la Academia Etérea claramente habían causado una impresión duradera en muchos. Había familias numerosas que acababan de traer gente para ver el torneo o grandes grupos de comerciantes que acababan de trasladar grandes cantidades de productos para vender. Eso por sí solo fue suficiente para estar preparados, pero al ver que un comodín con objetivos destructivos se unió al torneo, sintieron la necesidad de estar bajo estrictas medidas de seguridad. Normalmente este no sería el caso. Podría haber algunos exaltados que pelearan en las calles por derrotas o victorias, sin embargo, eso era de esperarse. Todos estaban apasionados en lo que respecta a su academia y sus apuestas. Esto era diferente, era el miedo de que algo malo sucediera y todos quedaran atrapados en ello. Debbie, asegúrate de que estemos cubiertos. La orden silenciosa era lo que Clark menos quería hacer. Quería que Debbie descansara y absorbiera la energía que le había quitado a su último oponente. Era una bestia espiritual que estaba muy por delante de otras bestias en términos de energía. Era seguro que la energía alimentaría incluso a una bestia sin una sola afinidad espiritual. Así de grande era el parásito espiritual púrpura, una bestia puramente espiritual que se adhiere al alma de un domador. Clark podía sentir a Debbie moviéndose a su alrededor de manera invisible mientras caminaba por las calles. Su objetivo era la Academia Nebbiolo. Era un pequeño paseo desde donde estaba, pero estaría fuertemente vigilado. No es que pensara que no podría entrar. Había una manera segura de pasar cualquier seguridad sin tener que pasar por ningún obstáculo. Por favor, detente ahí. El hecho de que vayas a la final no significa que tengas libertad para deambular por la academia o la ciudad. Los guardias que detuvieron a Clark en la primera pared de hielo seguramente se mantendrían erguidos y declararían lo obvio. Si encuentras algún estudiante de primer año u otros estudiantes de tu academia, te aseguro que querrán hablar conmigo. Y puedo garantizarte que tienes órdenes de traerme si llego a tu puerta como invitado. Clark se dio cuenta de que los superiores todavía estarían atados por sus reglas y regulaciones. Sin embargo, los estudiantes participantes no lo serían. Este niño es inteligente. Nos tomó menos tiempo del que estábamos apostando. Gracias por perderme 5 monedas de plata. Mi esposa me va a matar. Los guardias rompieron su acto serio y se sonrieron unos a otros. Clark se sorprendió mucho al ver esto, ya que hasta entonces habían mantenido una expresión tan seria. Te acogeremos. Los 4 capitanes estudiantiles esperaban que 4 se reunieran con ellos. Desafortunadamente, parece que eres tú. El guardia retiró sus expresiones serias y uno de ellos llevó a Clark a la pared interior, mostrando finalmente el enorme edificio principal de la academia. La Academia Nebbiolo se había construido igual que el resto de la ciudad. Hielo, piedra y algo de madera aquí y allá. Sin embargo,
Había ladrillos de hielo detallados tallados con una imaginación increíble. Algunos eran bestias y otros eran domadores al mando de sus bestias. Claramente eran las figuras las que habían agrietado a Neville, pero también había figuras más jóvenes talladas en hielo que eran los mejores estudiantes de años anteriores. Su academia no puede ser como la nuestra. Cada año desafiamos a los estudiantes a crear una nueva escena. Es un requisito. Este año nuestros estudiantes se están desempeñando excepcionalmente. Normalmente el banquete de final del torneo se llevaría a cabo aquí. Usted es el primer forastero en verlo. El guardia habló con gran orgullo antes de entrar por una puerta. La habitación que trajeron a Clark era de piedra sencilla con una mesa grande y muchas sillas. 4 estudiantes de cada año se sentaron esperando mientras algunos comían o descansaban con su bestia. Una niña que llamó la atención de Clark tenía un lagarto blanco más pequeño alrededor de sus hombros. Hasta que utilizó el análisis se dio cuenta de que estaba equivocado al decir que era un lagarto. ICWYRM ultra raro. El dragón de hielo es un dragón de hielo recién nacido. A lo largo de su vida puede crecer hasta alcanzar la forma adulta, un verdadero vermis de hielo. Puede que le falten alas, pero no deja de ser un dragón. Se considera una de las mejores bestias de estas tierras heladas. Es perfecto para mezclarse con el hielo y la nieve y al mismo tiempo bajar la temperatura en el área que lo rodea. Puede crecer hasta adquirir la habilidad, el dominio del dragón de hielo, que le permite reducir considerablemente la temperatura a su alrededor y aumentar sus habilidades de lucha. También existe el aliento de ventisca que puede congelar completamente un área grande en una dirección. El estado de crecimiento actual de esta bestia la mantiene débil mientras absorbe lentamente las energías del hielo del hábitat en el que vive. Sus escamas son demasiado blandas para poder resistir mucho y tendrá que depender del camuflaje que naturalmente lo tiene. La mejor manera para que esta bestia tenga un crecimiento sustancial sería absorber un material tipo dragón con energía de dragón en su interior. Estimulará su línea de sangre y le permitirá comenzar a absorber energías de hielo a un ritmo más rápido de lo que puede hacerlo actualmente. Clark leyó la información rápidamente antes de mirar a los demás que también lo estaban evaluando. Eso es todo lo que vino. Estás representando los 4 años de tu academia. El chico que parecía mayor fue el que habló. Desafortunadamente, no. Soy una especie de líder del equipo de primer año. Mi academia está orgullosa, pero tengo archivos adjuntos para cada año y actualmente estoy trabajando en ellos. Si todos envían invitaciones para cooperar contra Ithiriel Academy, deberían estar de acuerdo mañana por la mañana. Pero vine personalmente y me alegro de haber podido conocer a un compañero domador de dragones. Clark miró directamente a la chica con el dragón de hielo sobre sus hombros. Arrogante. Ya veo. Uno de los chicos más jóvenes que parecía ser el estudiante del año de tiroides estuvo de acuerdo con esto. Estaba seguro de que eran iguales ya que acababan de esperar aquí a que viniera alguien. Pero como puedes ver, la arrogancia es lo que nos matará. Todos sabemos que estaremos sufriendo en este torneo. Especialmente si peleamos entre nosotros y al mismo tiempo luchamos contra la Academia Ithiriel. Quieren vidas y definitivamente no son verdaderos estudiantes de la Academia Ithiriel. Los delincuentes no tienen lugar aquí. Clark se mantuvo firme en esto y vio a todos los estudiantes de la Academia Neville asentir con él en señal de aprobación. Entonces está arreglado. Trabajaremos juntos. Ya que eres estudiante de primer año, por favor habla con ella. Ella es la capitana de primer año. Los otros 3 salieron de la habitación para escribir sus cartas. Sabían que era difícil tragarse su propio orgullo. Sin embargo, se negaron a ver morir a sus compañeros de estudios en su tierra natal. Sería un insulto para ellos y para todo el torneo si permitieran que eso sucediera. Ella está creciendo lentamente, ¿verdad? Tu sierpe de hielo. Clark vio que los ojos de ella se agrandaban pero ella seguía sin decir una palabra. Toma esto, lo usé para ayudar a abrir mi espacio de domesticación. Se llaman lirios dragón y ahora crecen en mi espacio de domesticación. Crimson los ama y ayudan a producir energía tipo dragón. No es muy denso, pero debería ser suficiente para ayudar. Sabiendo que el dragón de hielo era demasiado joven para luchar,
Clark no dudó en construir esta relación. Y ya parecía tranquila y lo había estado observando atentamente. Ella era líder de equipo por una razón. Pudo analizar a sus oponentes a su manera. Cooperaremos tanto como podamos. La Academia Etérea puede causar problemas. También hemos llamado a más guardias junto con la ayuda solicitada de otras academias. Mi madre ha estado trabajando duro para asegurarse de que nuestra ciudad esté segura. Ella acaba de tomar devuélvemelo. Estas flores te serán de gran ayuda. Clark se quedó atónito y en silencio. Al parecer ella era la hija del líder de Nebbiele. Su nombre era Nebulosa Illa. Ella no era solo un genio de poca monta, sino una futura líder. Ya veo. Será un placer conocerte entonces. No me importaría escuchar tu historia más tarde. Por ahora, es más importante para ti saber a quién enviaré primero contra la Academia Ithiriel. Solo les quedan 6 miembros, pero todos intentarán matarnos y tendremos que matarlos a ellos. Clark se puso serio mientras le contaba a Ilie un poco sobre el tiempo que Geralt pasó fuera de la ciudad. Esta pequeña información definitivamente se compartiría hasta la cima, que era exactamente lo que Clark quería. Capítulo 349, Alianza hecha. ¿Has vuelto? Todos habían estado sentados en una mesa en su habitación. Ralph había sido liberado de los balleneros y todavía estaba cansado, por lo que descansaba en una cama cercana. La habitación del niño se había convertido en el lugar de encuentro, lo cual había funcionado en esta situación. Me alegro de que Ralph y Grace también hayan regresado. Ahora puedo seguir diciéndole a Ralph cómo puedo aplastar a nuestros próximos oponentes y él tiene que descansar. Clark vio a Ralph sonreír antes de agitar las manos como si las palabras de Clark no significaran nada. Fue esa actitud la que convirtió a Ralph en alguien que podría impulsar a Clark en el futuro. Especialmente porque Ralph había demostrado adecuadamente que estaba más que dedicado a las causas que Clark iba a defender. Mis heridas no estaban nada mal. María y los curanderos pudieron ayudarme más rápido de lo que pudieron ayudar a Ralph. Me alegro de que hayamos ganado. Grace miró a Ralph mientras se quedaba callada. Por su expresión estaba claro que ella estaba descontenta por no poder ayudar más en la batalla. Debería haberte ayudado a aprender mucho. Ralph tenía más experiencia que tú y ustedes dos nunca habían trabajado juntos. Pero sabía que Ralph se las arreglaría de alguna manera. Clark seguramente elogió la batalla y al mismo tiempo se centró en los esfuerzos realizados. Vio que los ojos de Grace todavía brillaban con infelicidad, pero ella tendría que trabajar en eso ella misma. Clark no podía hacer nada por lo que ella sentía sobre todo. Entonces, ¿deberíamos contarte lo que pasó con nosotros o quieres ir primero? Isa estaba lista para entrar en modo de negocios completo. Yo voy primero. Tiene que ver con los curanderos. María llamó toda la atención hacia sí misma ya que quería sacar su asunto del medio. Los sanadores de túnica blanca aparecieron para ver cómo estaban Ralph y Grace. También trajeron un conjunto de cartas con ofertas para unirse a ellos como miembro o como empresa conjunta. Quieren saber cómo hacer que sus sanadores tengan las mismas o mejores habilidades. Como el mío, aunque todavía soy joven en comparación. María parecía haber captado su orgullo por este asunto. Ya envié un contrato para un socio comercial. Podemos trabajar con ellos para desarrollar mejores bestias curativas que no requieran el uso de medusas brillantes. Todo se reducirá a sus creencias en nosotros. Sin embargo, ya se han extendido rumores sobre lo que podemos hacer después de mostrar nuestras bestias, especialmente porque hay muchos rumores sobre la domesticación de dragones, una bestia invisible e incluso una muñeca extraña que algunas personas piensan que podría ser un tótem o un objeto que aumenta la fuerza. Isa miró a Clark sabiendo muy bien que había pretendido estas cosas. Los balleneros también nos enviaron los mapas con 3 mazmorras donde recolectan materiales y domestican medusas brillantes junto con una tira de tela blanca hecha con maná único para que podamos ingresar a ellas. Están custodiadas para que no sean abusadas. Creo que hicieron eso porque realmente quieren lo que tenemos para sus sanadores. María estaba aún más orgullosa de anunciar esto, ya que significaba que podría conseguirle a Lit un amigo que realmente pudiera concentrarse plenamente en la curación.
De esa forma podrían ahorrar energía y ayudar a más personas. Muy bien, y eso es todo en cuanto a las cosas de curación. Reese y yo logramos encontrar a los de segundo año y ya estaban discutiendo por una carta que apareció. Solo tuvimos que presionarlos un poco y dijeron que seguirían nuestro ejemplo y hacer alianzas temporales. Eran un poco malcriados. Los de segundo año lograron encontrarse con Brad y Reese, quienes ayudaron al grupo. Ella y su hermano manejaron las cosas por nosotros. Ella ya logró ejercer un poco de fuerza sobre su grupo de tercer año. Aparentemente, la llamaban débil hasta que mostró sus bestias y les hizo temer por sus vidas. Isa sonrió pero poco a poco perdió la sonrisa mientras pensaba en cómo se habían comportado los otros terceros años con ella. Le hizo preguntarse si era demasiado arriesgado enojar a ella en el futuro. Pero así fue como ella tuvo que operar para hacerles entender que no era una investigadora débil y sin ningún potencial. Esos cuartos años serán los peores. El hermano de ella tiene que lidiar con los bastardos más snobs y ricos. Incluso ese tipo que intentó atrapar a Gerald y Brad, ¿verdad? Ralph quería saltar e ir a cazar al tipo. Ahora estaba mucho más a la defensiva de su equipo que nunca. Tendrán que trabajar con Neville o perderán. Los otros equipos llegaron hasta aquí porque pudieron esforzarse, pero también perdieron puntos. Los de tercer año pudieron regresar gracias a ella, los de segundo año ganaron por un solo punto en la última ronda, y los de cuarto año sobrevivieron con sus últimos 4 miembros en la última ronda. Como Reese había logrado terminar las cosas más rápido que los demás, había escuchado los chismes para conocer las situaciones completas de sus otros años. Eso nos convierte en el equipo a seguir. Hemos ganado más hasta ahora. Grace se sintió un poco nerviosa al decir esto. Era como si hubiera tentado al destino diciéndolo en voz alta. Eso es bueno para los negocios. Quizás tengamos que estar preparados para más. Muchos comerciantes se están preparando para cerrar sus tiendas por si acaso. Especialmente porque algunos mercenarios aparecieron tratando de comprar cosas aquí y allá. Isa tenía sus propias conexiones. Estos pequeños grupos de mercenarios naturalmente vendrían en busca de dinero durante este tiempo. Sin embargo, era extraño que aparecieran al mismo tiempo. Gracias por mirar a tu alrededor. Es bueno saber que quien quiera que esté causando problemas puede haber arrojado algo de oro para causar aún más problemas. Pero los mercenarios deberían ser fáciles de manejar para Neville. Sus guardias son más fuertes de lo que parecen. Me las arreglé para hablar con 2 hoy durante unos minutos y estuvieron bastante decentes. Clark había podido sentir su fuerza. Muchos guardias mostraron intencionalmente cierto poder para permitir que otros verificaran sus acciones. Era natural que lo hicieran. Así que eso nos deja con lo que tienes. Todos asintieron con lo que María había dicho. Bueno, me encontré con la capitana del equipo de primer año. Ella es la hija del señor de la ciudad nebulosa. Tiene nuestra edad y tiene una bestia que no puede luchar. Definitivamente no es su única bestia, pero es un WYRM de hielo. Miré en nuestro lado comercial y le di algunos lirios dragón que crecen en mi espacio de domesticación. De esa manera su dragón de hielo puede crecer más rápido. María frunció el ceño al escuchar que Clark le había regalado flores a una chica de clase alta. Esto también pareció ayudarla a aceptar que nos ayudaríamos mutuamente. De esa manera podremos trabajar mejor con el equipo Neville y, con suerte, no perder ni un solo punto antes de que tengamos que enfrentarnos. Pero también debería mantenernos de morir. Clark miró lentamente a todos. Mataremos a los estudiantes de la Academia Etérea. No son estudiantes reales, quieren matarnos a nosotros y a otros, y finalmente, estarán en un estado de locura. No me reprimiré. Gerald finalmente habló, pero sus uñas le cortaban la palma mientras apretaba los puños. Recordó la sangrienta escena y el miedo que sentía cada vez que cerraba los ojos. Había dejado una impresión muy dura y duradera. Bien, ¿por qué querrán matarnos a todos incluso si eso significa que ellos mueran? Cuidado con los ataques suicidas. Neville también sabe todo esto. Y como Gerald tuvo su experiencia, ella pudo enviar esa información directamente a su madre.
Eso significa que Neville estará preparada para que las bestias se vuelvan locas fuera de los muros y potencialmente dentro de los muros. Al ver que Clark había sido minucioso y había aprovechado la situación de la mejor manera posible, todos pudieron respirar con más calma. Pero aún quedaba la mirada ligeramente penetrante de María que Clark necesitaba manejar. Mientras los demás empezaban a irse para sus propias meditaciones y preparativos, Clark logró tomar la mano de María por un momento. No he comido mucho, ¿te importaría bajar las escaleras y tomar un refrigerio conmigo? ¿Y por qué debería hacerlo? El tono era una sola nota, pero Clark sabía que tenía que compensar a María o perdería la vida por sus acciones anteriores. Bueno, necesito conseguirte algo especial después de que trabajaste tan duro para presumir. Piensa en ello como una recompensa por ser el primer sanador de batalla que puede luchar con una bestia que otros no han visto. Tú, Lit y tu medianoche. La anguila debería celebrar un poco. Esto pareció relajar a María antes de que finalmente dejara escapar una pequeña sonrisa y siguiera a Clark hacia el comedor de la posada. Capítulo 350, Cuchillas incrustadas. Los estudiantes de primer año habían sido llamados antes de lo habitual. La arena se había hecho para que pudieran pasar lentamente por los 4 años diferentes de estudiantes, uno a la vez. Los de primer año lucharían, luego el segundo, luego el tercero y finalmente el cuarto. Esta fue simplemente la mejor manera de alargar un largo día de increíbles batallas. Esto también les dio a los estudiantes un estadio mucho más grande para pelear. En lugar de 4 arenas más pequeñas, ahora tenían el espacio de una arena entera. Esto les dejó con más capacidad para moverse y utilizar habilidades más importantes. También dio más espacio para que los oponentes lo esquivaran. Todos estaban tomando nota de esto mientras los 3 equipos de primer año de cada academia entraban. Los 6 estudiantes etéreos de la academia estaban recibiendo algunos gritos y calumnias hacia ellos. Pero esto era justo por lo que habían hecho. Como era de esperar, los lugareños que habían venido a animar a Neville estaban lanzando bolas de nieve y mostrándolas con elogios. Era una tradición interesante, pero lanzar bolas de nieve parecía hacerlos a todos mucho más felices. Por alguna razón, Clark sintió un poco de nostalgia. No pensó que vería gente lanzando bolas de nieve en esta vida. Era solo uno de los recuerdos desvaídos de su vida anterior que parecía reverberar en su alma. Detrás del equipo de Clark había muchos estudiantes. Todos los años asistieron para mirar. Desafortunadamente, eso significaba que el miembro mayor de la familia Mourne estaba allí. Sin embargo, el hermano mayor de ella claramente lo mantuvo bajo control. Sin embargo, esto fue solo un pequeño beneficio en comparación con otras desventajas. Ahora era cierto que nada de lo que usaran aquí ya sería un secreto. Clark había mantenido a Debbie invisible pero aún así había permitido que se supiera que existía otra bestia. Los escalofriantes mordiscos, las risas malvadas y el hecho de que el morado se había esquivado perfectamente mostraban que Clark no estaba solo en absoluto. Tenía que haber otra bestia y todos lo sabían. La mirada de ella se posó en Clark mientras se sentaban en los bancos provistos. Su mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. Estarían siguiendo sus planes de formar equipo y acabar con la Academia Etérea. Fue solo una mirada de un segundo, pero suficiente para comenzar. Bienvenidos amigos a la arena. Pueden notar muchos cambios hoy. Esta gran arena es solo para aquellos que luchan. Esperamos que todos puedan disfrutar el alcance completo de los talentos de élite hoy. El árbitro estaba anunciando todo esto. Mientras hablaba, Clark miró a su alrededor y encontró muchos miembros de alto rango de muchas familias con muchos guardias. Estaban preparados para lo peor. Las batallas serán de 3 estudiantes a la vez. El estudiante que dé el último golpe de derrota obtendrá un punto. Sin embargo, esto no significa que el estudiante ganará. Cada estudiante puede salir con 2 puntos posibles en cada batalla. Sin embargo, eso no significa que eso vaya a suceder. Todos sabían que esto significaba que una persona podía contenerse y permitir que la batalla fuera 1 a 1 y luego lanzarse en picado y tomar un punto. Pero ese no era el plan. Sin más pérdidas de tiempo, por favor demos la bienvenida a la arena a los estudiantes de primer año de Neville, Nova y Tyriel Academy.
El grito provocó una ovación monstruosa. Clark podía sentir la arena vibrar. No podía decir que no le gustaba este sentimiento. La anticipación, la emoción y el poder general de esos gritos combinados le hicieron querer gritar junto con ellos. Clark, yo voy primero. Necesitas guardar energía para lo que sea que estén planeando. No estaré solo. Reese ni siquiera intentó contenerse. Vio a Gerald tratando de avanzar y supo que tenía que tomar la delantera. Pft, iba a hacer eso. Brad hizo un comentario molesto pero volvió a mirar a uno de los estudiantes de Neville que sostenía un gran escudo de hielo y una espada corta como la que él usaba. Le estaba dando curiosidad y todos sabían lo que eso significaba para Brad. Haz todo lo posible desde el principio. Esta no es una batalla que debas reprimir. ¿Entendido? Clark no tuvo mucho que decir. Esto era todo lo que cualquiera necesitaba oír. No es que no supieran que alguien intentaría matarlos. Tuvieron que luchar con todo contra los estudiantes de la Academia Etérea. Otro niño que sostenía un carcaj con lanzas hechas de hielo salió de Neville. El último oponente fue un niño encapuchado y con un perro grande. Sin embargo, el perro grande no era todo lo que había. Todos podían decir que las energías oscuras que escapaban a través de su pelaje significaban que había más en él. Perro zombi común. Este es un tipo común de bestia oscura y no muerta. Es uno de los muertos vivientes de menor rango que será controlado por un esqueleto necrótico, una forma de nigromante o esqueleto de mago. Estos perros son mejores para cazar presas y obligarlas a acercarse al amo, ya que les sirve como alimento o material. Son bastante ágiles y pueden sobrevivir si les cortan las extremidades. La mejor manera de derrotarlo es cortarle la cabeza, ya que su cuerpo todavía está controlado por un cerebro. Sin embargo, la oscuridad podrida y las energías de los no muertos harán que el domador se vuelva poco a poco similar al perro zombie. Esto puede suceder de muchas maneras, comienza con la piel podrida, a menos que el domador esté tomando un medicamento especial para resistir la influencia de la bestia. Muchos de los que tienen esta bestia estarán agobiados por ella toda su vida a menos que pueda crecer de manera diferente. Aquellos que acepten esta decadencia de su persona eventualmente se convertirán en un poderoso guerrero zombie y perderán su humanidad. Eso hará que los dos sean una pareja perfecta para ser controlados por otro no muerto o incluso darle al guerrero zombie la posibilidad de convertirse en un paladín no muerto. Los no muertos. Había mucha información sobre las filas de los no muertos y cómo progresaban si alguien decidía convertirse en un no muerto junto con su bestia. Era sorprendente por qué alguien haría esto, pero claramente había poder en hacerlo. Solo eso podría llevar a algunas personas a volverse malvadas y, después de todo, vivir. Pero Clark no se centró solo en esto. Por lo que pudo ver, el perro zombie se había visto obligado a introducir cuchillas en su cuerpo donde estaban sus garras y dientes. Sería cruel hacerlo con una bestia amorosa, sin embargo, el perro zombie no lo sentiría en absoluto. Esto hizo que el perro zombie fuera más peligroso. Sin embargo, fue aún más aterrador cuando el dueño de esta bestia se quitó la capa negra. Había espadas incrustadas en los brazos de los niños que actuaban como espadas unidas. Era algo cruel y malvado, pero la piel podrida que los rodeaba demostraba que el niño estaba en camino de convertirse en un guerrero zombie. Ya había tomado el camino de la caída de la humanidad. La Academia Etérea no ocultaba esto en absoluto. Simplemente reforzó el hecho de que estaban aquí para causar problemas y no desde una academia. Caer de la humanidad era un tabú enorme. Mis lanzas pueden provocar una formación de hielo. Tengo cantidades limitadas porque no puedo llamar a mi bestia. Pero ellos se ocuparán del perro. El estudiante de la Academia Nebulosa dijo esto lo suficientemente alto como para que Reese lo escuchara. Una vez que solucionemos esto, espero tener un partido adecuado. Reese asintió con esto y sacó su espada abisal de la vaina del explorador. El intenso aura de espada que escapó hizo que el cabello de Reese se agitara. Entrecerró los ojos mientras el árbitro anunciaba el inicio de la batalla. Usando toda la fuerza que tenía, Reese cargó hacia adelante esquivando la furiosa mordedura del perro zombie. Sintió el aura fría y el crujido del hielo detrás de él cuando se arrojó la primera lanza de hielo.
había provocado que se formara un gran cristal de hielo que separaba al estudiante etéreo del perro zombie. Había un desenfreno en los ojos apagados del estudiante de la academia etérea. Estaba claro que los efectos de la mentalidad del perro zombie habían penetrado durante mucho tiempo en las profundidades de su cerebro. Estuvo a solo unos pasos de perder la humanidad. Reese solo pudo purificar al mundo de tal presencia. Pero eso no significaba que tuviera una pelea fácil. La intensa ráfaga de cortes de las hojas incrustadas fue fuerte. Sin un límite físico, el cuerpo humano podría causar daños masivos. Muchas personas tendrían que lidiar con el hecho de que sus cuerpos les impedirían desgarrar sus propios músculos mientras se movían y usaban toda su fuerza. Este no fue el caso aquí. Cada espada que falló golpeó el suelo y causó cortes masivos en el suelo de tierra de la arena. Fue suficiente para que Reese entendiera que su velocidad y agilidad eran claves aquí. Sin embargo, él no se encogió de hombros ante esto en absoluto. Se volvió aún más enérgico al sentir a su compañero vibrar con anticipación. Estaban usando toda su fuerza desde el principio. Justo delante de todos. Todos verían lo grandioso que es el estilo de espada abisal. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.